Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más felices y juntos nuevamente para estudiar de las Sagradas Escrituras, pidiendo al Padre Eterno que bendiga su palabra y que su amado Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión. Del mensaje preparado para hoy titulado Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo 3 y los versos 28 y 29 que dicen: Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. El Hijo del Eterno dedicó la fase inicial de su ministerio público a Jerusalén y Judea, con el propósito específico de dar una oportunidad a los dirigentes para que fueran testigos de las pruebas de su misión divina, para que lo aceptaran como el Mesías y para que guiaran a la nación en el cumplimiento de la tarea divinamente ordenada para ella. La gran popularidad del Mesías despertó los celos de los discípulos de Juan a favor de su maestro, quien simultáneamente predicaba y bautizaba en la misma región. Por eso, transitoriamente en torno a la época, el Redentor regresó a Galilea. Volvió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, cuando terminó su primer ministerio en Judea y se dedicó a su obra en Galilea. Al bautizar, el Mesías dio su aprobación al ministerio de su precursor. Sin duda, el Mesías eligió lugares donde hubiera muchas aguas. Acerca del rito mismo del bautismo, el ministerio de Juan continuó, a lo menos hasta después del tiempo del retiro transitorio del Mesías de Judea. Fue arrestado y encarcelado entre ese tiempo y la Pascua siguiente. Aunque por temor a la gente, las autoridades judías eludieron un ataque directo contra Juan. En formas menos llamativas, procuraron estorbar su obra. El bautismo era el centro de la predicación de Juan, como un símbolo de arrepentimiento y de limpieza del pecado. Los judíos bautizaban a los gentiles conversos para su purificación ceremonial, pero Juan requería que los judíos aceptaran el rito, pues lo convirtió en una señal de arrepentimiento y de haberse apartado de una vida de pecado. Es cierto que los esenios practicaban el bautismo dándole un significado algo parecido al de Juan, pero eran pocos en número y tenían poca influencia en la vida y el pensamiento de la nación. La predicación de Juan había recibido tal aprobación popular que los escribas y fariseos estaban celosos de él. Pero aquí estaba un maestro aún más popular que Juan. Los discípulos de Juan se resistieron por el aparente éxito del Mesías y sintieron celos por su maestro. Creían que como el bautismo de Juan les era característico, el Mesías y otros que no estaban directamente relacionados con Juan y con ellos no tenían derecho a administrar el rito en la forma y para los propósitos con que lo hacía Juan. Juan reconocía que su éxito había provenido del cielo y confirmaba su creencia en que el éxito mayor que acompañaba los trabajos del Mesías también debía provenir del cielo. En ambos casos, la iniciativa estaba con Yahweh. ¿Y qué derecho tenían los hombres para desafiar los actos de Yahweh? Juan estaba seguro de que cumplía una misión divina y desde el principio había predicho la venida de uno aún mayor que él. La completa humildad y la sumisión abnegada de Juan son rasgos característicos del verdadero seguidor del Mesías. Juan pudo decir:
es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Solo porque claramente entendió su relación con el Mesías y porque lo había transformado el toque del amor divino. La relación de Yahweh con su pueblo se compara con frecuencia con la del esposo y la esposa. Parecía que ahora el Mesías se estaba ganando al pueblo de Israel. El amigo del esposo era el intermediario que hacía arreglos entre la familia del novio y la de la novia. Se complacía cuando la transacción culminaba con felicidad. Juan había cumplido el papel que le correspondía de exhortar a Israel para que aceptara a su maestro espiritual, y ahora se regocijaba ante el indudable éxito de aquel para quien había trabajado. Su gozo así se había cumplido. Quizá Juan habla del amigo del novio como si estuviera atento por saber los deseos de éste para realizarlos. O quizá Juan se refería al momento cuando el novio saluda a su novia por primera vez, cara a cara, y el amigo del novio se regocija ante la exitosa terminación de su tarea. Así también Juan no podía lamentarse porque los hombres fueran atraídos al Mesías. En realidad, así se realizaban sus más acariciadas esperanzas. Cuando Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, declara que no podía ser de otra manera. Estas son casi las últimas palabras de Juan que se registran antes de su encarcelamiento. Con seguridad, nunca se han pronunciado palabras más llenas de humildad, de sumisión y de abnegación que las de Juan en esta ocasión. Cuando estaba en la plenitud de su vida y de su ministerio, se lo llama a retirarse y a dejar su lugar a otros. Ciertamente, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, el Bautista. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.